conocimos? Nos conocimos porque Jorge, todos saben que es de Olavarría, y vino a estudiar acá a Tandil. Y hacía poquito que se estaba congregando allá, entonces un día tocó la puerta del timbre de mi casa y vino a decir que él que buscaba a los pastores, que él se congregaba allá en Olavarría. Claro. Entonces, para ese entonces yo hace poquito, comenzaba la iglesia allá en Olavarría, y al poquito tiempo que comencé la iglesia me vine a estudiar acá, así que yo en una ida y vuelta de vivir con unos amigos y demás, comencé a integrarme más al grupo acá, que sinceramente ni los trataba casi nada, era fin de semana era viajar a Olavarría y demás, así que más allá de que nos conocíamos quizá en ese primer encuentro de vista, pero nos comenzamos a conocer después cuando yo me comencé a integrar al grupo de jóvenes. Entonces a partir de ahí comenzamos a tener a conocernos, a tener una relación más de amigo. Nos pusimos de novio, primero éramos muy amigos, con esto que decía Jorge, de que él se fue integrando de a poco al grupo de jóvenes. Después de un tiempo él fue a vivir a casa atrás, que mamá tenía como una pensión, mamá y papá, y que yo estaba viendo Matías Alebuena, el primo de Andrés, Andrés Vicente, claro, el que toca el chifle en la iglesia. Entonces él fue a vivir atrás de casa y nos empezamos a hacer amigos, muy amigos. Yo me acuerdo que disfrutaba un montón de charlar con él, y así se nos pasaban las horas y las horas, y estábamos mucho tiempo charlando y compartiendo juntos. Y en la casa de ella, no es que vivíamos solos, era en la casa de ella, o sea, era yo justo vivía atrás de la casa, así que no es que nos íbamos a un lugar solos, sino que era una amistad, pero siempre dentro del grupo de jóvenes o en la casa de ella. Digo comentario porque es importante. Y bueno, nos fuimos haciendo muy amigos. Él estuvo cerca en un momento que para mí en esa época fue difícil, y fue pasando el tiempo y yo me fui enamorando de él. Yo digo lo de mi parte. Y una tarde yo volvía de trabajar, él estaba en el patio de mi casa y me preguntó si quería ser la novia. Yo, sí, la verdad que lo hice sufrir un poco, hice retranca. Hice retranca que hasta que después en la tarde, yo ya sabía igual que le iba a decir que sí. Tardecita nos pusimos de novios. Claro. Para ese entonces, obviamente, que atrás de ella había varias en camino, así que bueno, ella era el top 10, pero bueno. Había otra flaca, pero... no, mentira. ¿Ahora en serio? Así que no, sí, fue así. Después de una tarde estuvimos ahí atrás del patio de los pastores. Aparte, atrás, el tipo se puso atrás del patio del pastor, ¿viste? No se achicó, la situación no me achicó a mí. Igual el pastor no estaba esa tarde en la casa. Obvio, sí, no me achicó, pero tampoco como vidrio, así que así fue la relación nuestra de cómo nos pusimos de novios. Atrás de la casa de Aldo. En mi propia casa, En su propia casa, sí. Le chumbé los galgos. Bueno, ¿cuánto duró nuestro noviazgo? Lo tenemos, mira, con... cronometrado. Miren. Y sí, lo tenemos así. Nos habían orientado, y eso es importante porque más allá de lo que duró, siempre nos orientaron a que el tiempo de noviazgo, por diversas razones, no debía ser mayor a 2 años. Nuestro noviazgo duró 2 años y 1 semana, así que bueno, en más o menos ahí nomás. Se me despintó la fecha exacta. ¿De qué? ¿De cuánto estuvimos de novio? 2 años y 1 semana era. 28 de febrero. De febrero, y nos casamos el 8 de marzo. El 7 de marzo por civil. Claro. Así que 2 años y 1 semana. Ese fue el plazo de nuestra tiempo de noviazgo. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevamos de casados? Llevamos 12 años. 12 años y... ¿cuántos meses? 8 meses. Él es bueno para las matemáticas. Y 8 meses. Ya nos casamos el 8 de marzo del 2008.
Así que hagan las cuentas. Y nos pusimos de novio el 28 de febrero del 2006. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos viviendo nuestro matrimonio? Como les dijimos, hace 12 años que estamos casados y hemos pasado por distintos momentos y distintos procesos, ¿no? en nuestra vida matrimonial. Estuvimos 5 años al principio sin niños, así que disfrutamos de ese tiempo, disfrutamos de estar juntos, viajamos, hicimos cosas que después con los chicos por ahí es más complicado, pero bueno, lo habíamos decidido de tener un tiempo nosotros, que lo disfrutamos, y cuando Dios quiso, hay una mosca, y cuando Dios quiso, nos mandó a Tisi y después a Catalina, que son nuestras 2 hijas que tienen 7 y 5. Y bueno, durante todo este tiempo estamos viviendo lo que es la crianza de nuestras hijas, y también cuando uno ya tiene hijos necesita el matrimonio en cierta manera como volver a reencontrarse, ¿no? Volver a destinar un tiempo para estar juntos, para estar solos, que eso hace mucho bien y es muy necesario. Así que les decimos que eso es importante cuando están casados y cuando tienen hijos, y hay que invertir en eso. Más allá de salir a comer los 4, es bueno a veces tomarse un tiempito, aunque mal no cueste, a veces la suegra para eso sirve, te cuida a los nenes. Ahora hace mucho que no se los llevamos. No, gracias a Dios. No. Es bueno salir, destinar un tiempito para hacer diferentes cosas, salir a comer. Bueno, no, hoy con este tema de la pandemia no se puede salir al cine, pero si no, rebuscársela para destinar tiempo, porque si no, a veces la vorágine del día a día, el trabajo, estar con las nenas, hoy en día, bueno, en nuestro caso, de repente tenemos que ser maestros porque tenemos que acompañar en cuanto a las tareas y demás. Te consume, pero bueno, lo importante es cuando uno sabe destinar tiempo al matrimonio, ¿no? Porque es un tiempo bien invertido porque hace que la rutina no consuma lo que decíamos hoy, eso que invertimos en el primer momento cuando nos casamos, ese buscar, ese interesarse uno por otro, saber en qué anda uno, qué siente. La mujer necesita ser escuchada, el hombre a veces no quiere, pero es necesario escuchar a la mujer. Entonces son muchas cosas, muchas cositas chiquitas quizá, pero que cuando uno va perdiendo eso de foco, las cosas se van volviendo rutinarias y van perdiendo un poquito el brillo a lo que es el matrimonio que Dios quiere, ¿no? Entonces es bueno para poner en práctica. Como han escuchado seguramente muchas veces, el matrimonio es como un jardín, y ese jardín hay que regarlo, hay que tomarse el tiempo, ¿no? Para regarlo, hay que sacar los yuyitos que van creciendo, ¿no? Siempre tenemos cosas para cambiar, para seguir mejorando, y esto es un proceso que va a durar para toda la vida, porque vamos a estar toda la vida juntos. Así que bueno, estamos en proceso. Exactamente. Bueno, ¿cómo viviste tu soltería? ¿Cómo viviste? Nos tocó de diferentes formas la soltería. ¿Por qué? Porque yo me convertí, como decía hoy, a los 17, 18 años más o menos en Olavarría. Y cuando yo comencé la iglesia, o sea, comencé a vivir lo que es una vida cristiana, la comencé más o menos en plena época de uno hace las 1000 macanas a esa edad. Y bueno, yo justo ahí, Dios me llamó. Así que mi soltería en primera instancia fue siempre rodeado de amistades. Yo acá en Tandil, obviamente, como no tengo familiares, yo me fortalecí mucho en las amistades. Yo mi gran sustento muchas veces fueron amigos que he tenido, que tengo hoy en día. Algunos no, porque no eran de otra congregación o gente que yo quería mucho. Pero sí me llamó mucho esto, ¿no? Entonces supe invertir tiempo en cuanto a las amistades. Mi soltería muchas veces fue pasar noches con los chicos de la iglesia, con el hermano de Andrés, con el primo, de Andrés, con él digo más que nada porque con él viví y demás. Bueno, con Peta, Diego, con Andrés, Ezequiel más o menos. Porque no estuvo un tiempo. Porque claro, Ezequiel en momentos se hizo el pillín y se fue a la iglesia un tiempito. Y después volvió con la norma, imagínate. Así que, pero a lo que voy, es que fue un tiempo para mí que yo lo utilicé como para invertir en amistades.
Entonces fue realmente lindo porque es un poco el motor que a mí me sirvió para continuar, ¿no? Como decíamos, es una edad complicada donde yo comenzaba acá una vida nueva, si se quiere, porque comenzaba de estar en la casa de mis padres a estar viviendo solo y en una facultad donde se desfilaba todo, se desfilaba fiesta, lo que sea, despilfarro de plata, lo que sea. Entonces era bueno para mí estar contenido en alguna forma por amigos. Entonces de esa forma a mí me encontró la soltería, en la iglesia obviamente. Mi soltería, bueno, la viví yo desde chiquita, estoy en la iglesia y la viví de una manera que la disfruté mucho. Teníamos un grupo de jóvenes que éramos muy amigos entre todos y la verdad que disfrutamos un montón esa época. Nos juntábamos, lo que más nos gustaba era compartir tiempo juntos, así que era viernes, sábado y domingo que nosotros nos juntábamos todos los días y nos divertíamos mucho, jugábamos, veíamos programas de tele específicos que nos gustaban a todos, comíamos juntos, hacíamos un montón de cosas, salíamos, andábamos en bicicleta, la verdad que disfrutamos mucho esa época. Y también mi soltería la viví sirviendo en la iglesia. Siempre estábamos metidos en algo, sí, para poder ayudar, para poder servir. Los jóvenes era la fija ya, que estábamos ahí. Reunión de oración, estábamos todos. Antes se hacía reunión de oración de los jóvenes, entonces íbamos todos los jóvenes, creo que eran los martes, y nos juntamos todos en alguna casa en particular a orar. Y está bueno porque como éramos un grupo no de la iglesia, un grupo de amigos realmente, íbamos todos y la pasamos bien y hacíamos lo que teníamos que hacer, orar, pero la pasamos bien, nos matamos de risa, compartíamos obviamente nuestras cargas o nuestras dolencias, había gente por ahí que le fallecía el padre, el otro le pasaba esto, el otro esto, entonces era un grupo con gente que quería pertenecer a eso, ¿no? Lo que decía recién Jessy, a esa parte activa de la iglesia, pero a su vez contenida. Entonces es importante eso porque una vez tiene amistad en la iglesia, pero no quiere decir que eso te lleve a trabajar o estar realmente dispuesto a hacer cosas en la iglesia, a estar de forma activa, protagonista. Entonces era un grupo que te hacía protagonista porque todos formaban parte de los mismos proyectos, de evangelizar, de las reuniones, de los grupos de jóvenes, salidas después de los grupos de jóvenes a reírnos, sí, pero también aprovechamos bien el tiempo en cuanto a la evangelización y demás. Así que esa era buena parte de lo bueno que muchos amigos de esa época, de cuando éramos jóvenes, siguen hasta el día de hoy, cuando ya somos un poquito menos jóvenes, pero sí, todavía somos jóvenes. Algunos siguen más gordos, otros menos gordos, pero bueno, algunos más pelados, con menos pelo, pero bueno, ustedes sabrán, los verán. Bueno, ¿tuviste muchos novios, Jor? Perdón, no, muchas novias. No, Jessy fue la primer novia que tuve. Obviamente, a veces uno tiene... yo como me convertí a los 17, salía por ahí en un fin de semana, pero nada. Novia oficial, la primera chica que yo tuve de novia, y aparte que presenté en mi casa, obviamente, fue Jessica Laura. Así que no tuve otra. Y viceversa. Jor fue mi primer novio y, bueno, por lo tanto, el primer novio que presenté en mi casa y fue el primer novio que tuve, el único y con el que me casé. Ahí está, bien ahí, bien. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas enamorado? ¿Estuviste más de una vez enamorado? ¿Cuándo me di cuenta que estaba enamorado? Mirá, la relación, digo como si fuese una persona, no sé cuántos son los jóvenes. La relación de amistad te lleva a conocer diferentes formas de una persona, de su personalidad, su carácter y demás. Y uno a veces le va gustando algo de una persona, comenzás a conocer a una persona, te empezás a tener en cuenta, mira qué interesante esto de ella. Y de Jessy me pasó eso, que comencé a ver cosas en ella, por esto que decíamos, el compartir tiempo juntos y aparte el compartir de la palabra o compartir en los caminos del Señor, qué es lo que hacía ella y con qué pasión lo hacía o de qué forma,
son cosas que me fueron atrayendo y al punto que después sin darte cuenta te empezás a enganchar y eso después uno lo llama enamorar. ¿Por qué? Porque no estaba, yo cuando viajaba a la barriga tenía ganas de volver porque tenía ganas de verla. Entonces hay cosas así, de a poquito uno va sumando escaloncitos y uno va enamorándose más de la otra persona. Así que así me di cuenta yo. Y estuviste más de una vez enamorado. Estuve enamorado una vez de Meg Ryan. ¿Ustedes la conocen a Meg Ryan? Una actriz muy... Una actriz que encima ya tiene como... Muy bonita. No sé, 50 y pico de años, no sé si me más. partió el corazón esa. Yo dije, un día la voy a cruzar esta. En Olavarría nunca la crucé, así que no llegamos más que eso. A un enamoramiento mío solamente. Así que solamente me enamoré de Jessie. Ay, Dios. Bueno, yo... Si estuve más de una... ¡Uy! La alarma. Si estuve más de una vez enamorada, sí, pero cuando me enamoré de Jorge, ¿cómo me di cuenta que estaba enamorada? Vieron, yo les dije que hice un poco de... Iba como a paso lento yo, muy lento, y él me estuvo esperando y aguantando y teniendo muy paciente y supo... Yo me gusta pescar y el pescador tiene que ser paciente, viste que el pescador se lo saca enseguida y nunca pesca nada, entonces uno con paciencia ahí le pone la carnadita, ahí va... Supo cómo pescarme, diría. Él fue tratando... Ojo al que le dice Bacre, no se lo permito, no, no se lo permito, no, Mauro, mira que vos sos bastante... Jorge fue haciendo trabajito de hormiga. Y yo pasé de quererlo mucho como amigo a darme cuenta que algo más me iba pasando, ¿no? Esta caripela, así palmado. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, yo igual estaba con dudas, ¿viste? Daba vueltas y él seguía ahí firme al lado mío, acompañándome, charlándome, interiorizándose en mis cosas. Seguidor como Cusco era yo, Y me acuerdo que yo le había pedido una señal al señor, pero como que me olvidé de la señal que le había pedido. Y de repente... Y yo en la ventana decía, ¡Es Jorge! ¡Es Jorge! Una tarde estaba en mi casa y como que se me vino eso. La fecha que yo le había dado al señor para algo específico que yo le había pedido, como que había llegado y me di cuenta que estaba sucediendo lo que yo le dije al señor. Entonces... Rebuscada la señal de la chica. Eso pero bueno, fue... No había sido rebuscada. Eso fue como el punto importante para decirme, bueno, está sucediendo. Entonces, ¿por qué en lugar de pensar tanto no me tiro a la pileta? Un poco, ¿no? De a poco, y así estamos. Después, aquí estamos juntos después de 12 años. De 12 años, sí. Y 8 meses. Y que le dije que sí. ¿Cómo afrontaron las presiones sexuales dentro del noviazgo? Las presiones sexuales las afrontamos como decíamos hoy. Yo, en mi caso digo porque a mí lo que me pasaba es que yo vivía atrás de la casa de ella, entonces quieras o no, siempre había un contacto mucho más habitual de lo que es un noviazgo normal. Pero yo me trataba de medir en eso, de no relacionar mucho más de lo que me hacía mal. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se refiere a presiones sexuales muchas veces va de la mano al tiempo que uno dedica a estar con otra persona. Cuando más tiempo dedico a estar, obviamente más propenso soy a pasar por ese tipo de situaciones. Y cuando más contacto físico hay, obviamente que también. Por eso hay al hermano mano suelta, hay que decirle, saque esa mano de ahí. ¡Suelte la mano! Así que, pero sí, lo que decía, como alternativa, yo me gustaba mucho para estar con amigos o estar dentro de un ámbito social más que solo con ella, ¿no? Entonces, pero obviamente, esto siempre hablando de que uno tiene que reconocer que hay una presión. Eso también porque escuchamos consejos y seguimos Claro. consejos. Obviamente que cuando uno está de novio quiere estar con el otro, que obviamente que es importante porque hay que invertir tiempo para conocerse. Pero uno de los consejos era que hay que tener cuidado cuando uno cuando están solos, ¿no? El novio y la novia. Entonces escuchamos los consejos
también nos poníamos nuestro límite, y si había algo que al otro le hacía mal, también uno lo exteriorizaba, ¿no? Y el otro respetaba eso, porque los dos teníamos en claro que queríamos, ¿no?, hacer lo que Dios quería y respetar su mandato. Entonces, bueno, fueron importantes los consejos, y también uno, ¿no?, claro, tiene que ser consciente y responder en pos de eso. Claro, si tenés alguna presión sexual cuando estás, bueno, negro, ponete los cortos, anda a correr, no sé, escalate una montaña, pero huí porque no te hace bien. Hay que buscar alternativas. Y se puede. ¿Cuándo se sintieron seguros para casarse? ¿Cuándo se sintieron seguros? Lo nuestro fue como un proceso. Sí. Nos pusimos de novios y no es que hubo como un hito para decir, bueno, ya está. No. Como que se fue dando. Sí. Es el noviazgo, obviamente, que es una estadía previa al casamiento. Nosotros lo tomamos así ya de movida. No era que me ponía de novio como se pone habitualmente la gente que no es cristiana, ¿no? Que es a ver qué onda. Había algo definido y claro que yo quería esa mujer para mi vida. Entonces, o esa persona, me había enamorado y yo decía, bueno, el noviazgo es una relación hecha por el hombre. El matrimonio no. El matrimonio es instaurado por Dios, pero el noviazgo, si bien es hecha por un hombre, pero hay que reconocer que es un paso previo al casamiento. Entonces, mientras en esa relación de conocimiento que uno comienza a hablar con la otra persona, diferentes temas, y comienza a conocerse, cómo piensa, cómo es, qué gusto tiene para cualquier tipo de situación. No solamente hablo de cosas de iglesia, ¿no? Es algo más general, también. Claro, es algo general. Entonces todo se fue alineando para que día a día o con el transcurso del tiempo, no es algo día a día de diario, sino que con el transcurso del tiempo uno va sintiendo alivio, diciendo, es lo que yo quería. Entonces, cuando está eso en vos, dale para adelante porque es justamente la paz que Dios te da. Cuando hay algo que a vos no te cierra, es mejor frenar cuanto antes. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y no la frenás y seguís porque, no sé, la chica es copada o por esto o por el otro, corres muchos riesgos de todo tipo. Así que lo mejor siempre es ver que el proyecto que vos tenés con la otra persona siempre que se vaya alineando a los proyectos tuyos, que obviamente yo tenía mi forma de ver, yo no tengo una carga misionera, y si ella tenía una carga misionera, ya ahí estábamos con un problema, porque el día de mañana ella iba a querer irse y yo qué hago. Entonces había algo que tengo que buscar yo en ella, lo que yo quiero para formar una familia. Entonces eso se fue dando porque los dos queríamos siempre lo mismo. Aún Dios va trabajando, ¿no?, en ese tiempo, y si es la persona que Él tiene preparado para vos, aún esto que dice Jorge de las cargas, Él va acomodando todo, ¿no?, y va uniendo. Y también algo que es muy importante es que hay que escuchar los consejos de nuestros mayores, los que están alrededor, ¿no?, que eso también da paz y tranquilidad. Claro, nosotros nos supimos rodear de gente que capacitada para orientarnos. La familia Somi, la familia matrimonio Somi y bueno, los padres de ella y demás, nos supieron orientar mucho en esto, ¿no? Entonces, más allá de la orientación, nosotros también prestábamos oído a eso, no es que escuchamos y después hacíamos la que nos parecía. En la obediencia es importante saber que Dios respalda. ¿Pensás que el matrimonio es algo importante? ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando estábamos de novios, un día estaba leyendo Puerta, Camino y Meta, y como que descubrí, porque más allá que uno se casa porque amás a la otra persona, porque querés estar con esa persona, porque proyectás una vida en el futuro con esa persona que elegiste, pero hay algo mucho más. Yo descubrí en ese momento
cuando estábamos de novio, que cuando uno se casa, ¿no?, con la persona que Dios quiere, estás contribuyendo al Aportando. propósito eterno de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vos estás aportando a lo que Dios planeó para nosotros, que es tener una familia de muchos hijos semejante a Jesús. Entonces yo dije, mira qué bueno, más allá de que nos casemos porque nos amamos, estamos colaborando con este propósito que Dios tiene para nosotros, para su pueblo. El matrimonio obviamente sí es importante, aparte que, por esto que decía Jessy, forma parte de la vida de la iglesia, porque si no hay matrimonios en la iglesia y no hay matrimonios que orienten a hijos, la vida de la iglesia no tiene mucha vida a futuro. ¿Por qué? Y porque la vida de la iglesia se basa en las propias familias que forman esa iglesia, ¿no? Entonces, cuando se nos pasó por la cabeza esto del matrimonio, obviamente que nosotros, volviendo al ejemplo de las familias los matrimonios que nos han ayudado, también es un poco de buscar eso, ¿no? Los reflejos que nosotros tenemos dentro de la iglesia como matrimonio. Yo quería eso, quería formar parte de que mi familia sea parte, como son parte de las otras familias, parte activa de la iglesia y que tengan hijos firmes en la fe. Entonces es importantísimo. ¿Algún mensaje importante que quieran dejarle a los jóvenes? Sí, un mensaje que cada uno va a considerar si es importante o no, pero para mí sí es importante. Es que la relación que realmente te nutre, tanto a la mujer como al hombre, es la relación que fomenta en vos o potencia en vos el formar parte de las actividades de la iglesia, no que te quita tiempo y de repente ya no estás más en tal área porque no te ves nunca y qué sé yo. Alguna vez puede ser, pero lo ideal es que vos encuentres una persona que fomente eso, que fomente que vos seas una persona activa, que vos seas una persona arraigada, sociable. Claro, que realmente te potencie, ¿no? Porque eso es una señal primaria de lo que va a ser luego. Entonces, una esa. Y otra es también en cuanto a las amistades. No es que la relación de novio o la relación aún de casado se contrapone con tus relaciones de amigos. Es muy triste a veces encontrar que una persona ya no se junta tanto con sus amigos porque pero está de novio, no, pero este está casado, o a veces, no, pero si ya tiene sus hijos, no, forma parte de tu vida desde antes de conocer la otra persona. Entonces tiene que seguir, porque es una parte de tu vida, esa relación, esa vida social que tenés, Entonces es importante que los dos, y hablo de la otra parte también, que los dos sepan respetar esa postura de una persona. De que una persona tiene que tener su tiempo de amistades, que es sana y es saludable, y a su vez que tiene que respetar que si tiene un llamado o una carga por X área o X tarea dentro de la iglesia, yo no soy quien para decirle, no, vos sabés que Jessy no canté, porque al final te vas los domingos a cantar y no estás conmigo. Es medio mezquino de mi parte y no contribuye a lo que es la obra del Señor. Entonces uno tiene que saber eso, a respetar la obra, potenciar la obra de la otra persona y a respetar las relaciones sociales que tiene o amistades que tiene. No perder eso por un novio o una relación. Un noviazgo y un matrimonio saludable es aquel que no es absorbente, o sea, destina tiempo para disfrutar, para conocerse y para tener prioridades, que en el matrimonio la prioridad es la familia, pero también es aquel que se da a otros y comparte con otros, así que eso nunca se lo olviden. Bueno, les mandamos un saludo a todos. Bueno, sí, un saludito, espero que les haya gustado, que en algo les pueda servir. Y bueno, para lo que necesiten, vamos a estar acá. Nos vemos. Chau, chau.